Pero cuando llegó la 21ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el efrit terminó su relato con estas palabras, y no esperan otra cosa sino que el jorobado salga del hammam. Y la efrita repuso: Se me figura, oh compañero, que te equivocas al afirmar que Set el Hosn es más hermosa que este joven. No es posible. Es indudablemente el más hermoso de su tiempo. Pero el efrit respondió: Por Alá, hermana mía, te aseguro que aquella joven es más bella todavía. No tienes más que venir conmigo para que a su vista te convenzas. Bien fácil te ha de ser esto. Además, podríamos aprovechar la ocasión para birlar al maldito jorobado aquella maravilla hecha carne. Porque los dos jóvenes son dignos el uno del otro, y tanto se parecen que diríase que son hermanos o primos por lo menos. Y sería una lástima que el jorobado copulase a Set el Hosn. Entonces contestó la efrita: Razón tienes, hermano mío. Llevemos en brazos a este mancebo dormido y juntémoslo con la joven de quien hablas. Así haremos una buena obra y veremos además cuál es más hermoso de los dos. Y el efrit dijo: Escucho y obedezco. Tus palabras están llenas de rectitud y justicia. Vamos pues. Y entonces el efrit se echó a cuestas al joven y comenzó a volar, seguido de cerca por la efrita que le ayudaba para llegar antes, y ambos de este modo llegaron cargados a El Cairo con toda rapidez. Allí soltaron al hermoso Hasán, dejándole dormido sobre el banco de una calle próxima al palacio que rebosaba de gente. Y entonces le despertaron. Hasán se despertó y quedó en la más extrema perplejidad al no verse en Basora, en la turbe de su padre, donde él se encontraba. Y miró a la derecha y miró a la izquierda, y no conocía nada de aquello, pues aquello era una ciudad, pero una ciudad muy distinta a la de Basora. Tan sorprendido quedó que abrió la boca para gritar, pero enseguida vio delante de sí a un hombre gigantesco y barbudo que le guiñó un ojo para indicarle que no gritase. Y Hasán se contuvo, y aquel hombre, que era el efrit, le presentó una vela encendida y le mandó que se uniera a las muchas personas que llevaban velas encendidas para acompañar a la boda. Y le dijo luego: Sabe que soy un efrit, pero creyente. Te transporté aquí durante tu sueño. Esta ciudad es El Cairo. Te he traído porque quiero y deseo favorecerte sin ningún interés, solo por amor a Alá y por tu hermosura. Toma esta vela encendida, intérnate en la muchedumbre y marcha con ella hasta ese hammam que allí ves. De él ha de salir una especie de jorobado a quien llevarán triunfalmente. Síguele. Ve siempre a tu lado, pues es el novio. Ve siempre a su lado, pues él es el novio. Entrarás en el palacio con él, y al llegar a la gran sala de recepciones, te colocarás a su derecha, como si fueses de la casa. Y cada vez que veas llegar ante vosotros a un músico, una cantora o una danzarina, métele la mano en el bolsillo, que ya cuidaré yo que siempre esté lleno de oro, y cógelo a puñados sin vacilación alguna y arrójaselo a todos. No temas que se te acabe, que eso es cuenta mía. Obsequia pues con puñados de oro a cuantos se te acerquen. Aventúrate y no te detengas ante nada. Confía en Alá, que te creó tan hermoso, y en mí, que te estimo. Además, todo lo que te sucederá por la voluntad y por el poder del Altísimo. Y dichas estas palabras, el efrit desapareció. Entonces Hasán Badreddin de Basorá dijo para sí mismo:
¿Qué querrá decir con todo esto? ¿De qué favores me ha hablado este asombroso efrit? Pero sin perder más tiempo en estas preguntas, echó a andar, encendió la vela en la de un invitado y llegó al hammam cuando el jorobado había acabado de bañarse y cuando salía a caballo con un traje magnífico. Hassan Badreddin se internó entonces entre la muchedumbre, dándose tanta maña que llegó a la cabeza de la comitiva junto al jorobado. Y entonces brilló en todo su esplendor la maravillosa hermosura de Hassan. Iba vestido con el más suntuoso de sus trajes de Basorá. Llevaba un manto de seda tejido con hilo de oro y en la cabeza un birrete rodeado de un magnífico turbante bordado en oro y en plata, puesto a la usanza de Basorá. Y todo ello realzaba su apuesto continente y su hermosura. Durante la marcha del cortejo, cada vez que una cantora o una danzarina se separaba del grupo de los músicos y se acercaba a él para llegar frente al jorobado, Hassan Badreddin se echaba mano al bolsillo y sacándola llena de oro, lo derramaba a puñados a su alrededor y echaba más en la pandereta de la danzarina o de la cantora, llenándola de oro con ademanes de sin igual donsura. Y por eso mismo todas estas mujeres, lo mismo que la muchedumbre, quedaron asombradas de aquella esplendidez, admirando la belleza y los encantos de Hassan. La comitiva acabó por llegar al palacio. Entonces los chambelanes detuvieron la multitud y solo dejaron entrar detrás del jorobado a los músicos, a las danzarinas y a las cantoras. Pero las cantoras y las danzarinas interpelaron unánimemente a los chambelanes y le dijeron: «Por Alá, hacéis bien en impedir a esos hombres que entren con nosotras en el harén para presenciar cómo se viste la novia. Pero por nuestra parte nos negaremos a entrar si no nos acompaña este joven que nos ha colmado de beneficios, y no hemos de festejar a la novia como no sea en presencia de este joven amigo nuestro». Entonces las mujeres se apoderaron a la fuerza del joven Hassan y lo llevaron con ellas al harén en medio de la gran sala de fiestas, y fue el único hombre que estuvo en el harén a despecho de la nariz del jorobado, que no pudo impedirlo. Allí se hallaban reunidas todas las damas del palacio, las esposas de los emires, los visires y de los chambelanes, y se alineaban en dos filas, sosteniendo cada una en la mano un gran cirio, y todas tenían la cara cubierta con el velillo de seda blanca a causa de la presencia de aquellos dos hombres. Y Hassan y el jorobado pasaron por entre las dos hileras y fueron a sentarse en una tarima alta, teniendo que atravesar las dos filas de mujeres que se prolongaban desde la sala de festejos hasta la cámara nupcial, de donde había de salir la novia para la boda. Al ver a Hassan Badreddin y advertir su hermosura, sus encantos y su rostro luminoso, cual la luna creciente, las mujeres se emocionaron hasta casi quedarse sin aliento y perder la razón. Y ardía cada cual en deseos de abrazar a aquel joven maravilloso y de traerle a su regazo, permaneciendo unidos un año o un mes, o siquiera una hora, solamente el tiempo preciso para que la asaltase una vez y sentirlo dentro de ella. Y en un momento dado, todas estas mujeres, no pudiendo resistir por más tiempo, se descubrieron el rostro levantando el velillo, y se mostraron sin pudor, olvidando la presencia del jorobado. Y todas se acercaron a Hassan Badreddin para admirarle más de cerca y decirle las palabras de amor, o siquiera para guiñarle un ojo, para que pudiese comprender cuánto le deseaban. Y además las danzarinas y las cantoras ponderaban la generosidad de Hassan, alentando a las damas a que le sirviesen lo mejor posible. Y las damas decían: «Por Alá, he aquí un hermoso joven. Este sí que puede dormir con Set el Hosn. Nacieron el uno para el otro. Confunda pues
Alá a ese maldito jorobado. Y mientras las damas seguían alabando a Hasán y lanzando imprecaciones contra el jorobado, las tañedoras de instrumentos rompieron a tocar. Se abrió la puerta de la cámara nupcial y la novia Seth el-Hosn entró en la sala de festejos rodeada de eunucos y de doncellas. Seth el-Hosn, hija del visir Shamseddin, apareció en medio de su servidumbre y brillaba como una hurí. Las otras, comparadas con ella, no eran más que unos astros que formaban su cortejo, como estrellas que rodean a la luna al salir de una nube. Se había perfumado con ámbar, con almizcle y rosa, y su peinada cabellera brillaba bajo la seda que la cubría. Sus hombros admirables marcábanse a través de su traje suntuoso. Iba de un modo regio. Entre otras galas llevaba un vestido bordado de oro rojo con dibujos de pájaros y de flores. Y esto era el traje exterior, pues los interiores solo Alá sería capaz de conocerlos y estimarlos en su verdadero mérito. En la garganta lucía un collar que suponía incalculables millares de dinares, y cada una de sus piedras era de tal valor que ningún mortal, ni el rey en persona, las había visto iguales. En una palabra, Seth el-Hosn aparecía tan hermosa como la luna llena en la 14ª noche, y Hasán Badreddin seguía sentado entre el grupo de damas, causando la admiración de todas. Y la novia avanzó con un gracioso movimiento dirigiéndose hacia el estrado. Entonces el jorobado se levantó y quiso besarla, pero ella, horrorizada, lo rechazó y fue a colocarse rápidamente al lado del hermoso Hasán, y pensar que era su primo, y ella no lo sabía, lo mismo que él. Y todas las damas se echaron a reír, principalmente cuando la novia se detuvo ante el hermoso Hasán, por el cual se sintió al instante abrazada en deseos y exclamó levantando al cielo las manos: «Allahumma, haz que este hermoso joven sea mi marido y líbrame de ese palafrenero jorobado». Entonces Hasán Badreddin, siguiendo las instrucciones del efrit, metió la mano en el bolsillo y la sacó llena de oro, echándoselo a puñados a las servidoras de Seth el-Hosn y a las cantoras y danzarinas que exclamaron: «Ojalá poseas a la novia». Y Badreddin correspondió con una gentil sonrisa a este deseo y a estas felicitaciones. Y el jorobado se veía, durante esta escena, abandonado de todos y hallábase solo, más feo que un mico, y todas las personas que por casualidad se le acercaban, al pasar junto a él apagaban la vela en señal de burla. Y así permaneció algún tiempo aburriéndose y poniéndose cada vez de peor humor. Y todas las damas se reían al mirarle y le dirigían bromas escandalosas. Una le decía: «Mico, ya podrás masturbarte en seco y copular en el aire». Otra le increpaba: «Mira, apenas abultas lo que el zib de nuestro buen amo. Y tus 2 jorobas son la medida exacta de sus compañones». Y decía una tercera: «Si te diese un golpe con su zib, irías a caer de trasero en la cuadra». Y todo el mundo se reía. La novia dio la vuelta al salón 7 veces consecutivas, vestida cada una de diferente modo, y seguida por todas las damas, y se paraba a cada vuelta delante de Hasán Badreddin. Y cada traje nuevo era mucho más hermoso que el anterior, y cada aderezo era infinitamente superior a los otros aderezos. Y mientras avanzaba lentamente la novia, las tañedoras hacían maravillas y las cantoras decían canciones más apasionadamente amorosas y excitantes, y las danzarinas, acompañándose con las panderetas, saltaban como pájaros. Y Hasán Badreddin el Basraoui no dejaba de lanzar puñados de oro, esparciéndolo por todo el salón, y las mujeres
se precipitaban a recogerlo para tocar algo que hubiera pasado por la mano del joven. Y hasta hubo algunas que, aprovechándose de la hilaridad y de la excitación generales, del sonar de los instrumentos y de la embriaguez de las canciones, se tumbaron en la tierra una encima de otra para simular una copulación, contemplando a Hasán que desde su asiento sonreía. Y el jorobado presenciaba todo esto muy desolado, y su desolación aumentaba cada vez que veía a una de las mujeres volverse hacia Hasán y con la mano tendida y bajada bruscamente ofrecerle por señas la vulva, o a otra agitar el dedo del corazón guiñándole el ojo, o a otra menear las caderas retorciéndose y dando con la mano derecha abierta en la izquierda cerrada, o a otra con ademán más lúbrico golpearse las nalgas y decirle al jorobado: lo catarás en tiempo de los albaricoques. Y todo el mundo se reía. Terminada la séptima vuelta, se acabó la boda, que había durado gran parte de la noche. Y las tañedoras dejaron de pulsar los instrumentos, las danzarinas y las cantoras se detuvieron, pasando con todas las damas por delante de Hasán, besándole la mano o tocándole la orla del traje, y todo el mundo le miraba al salir, haciéndole entender que no se moviera de aquel sitio. Y en efecto, solo quedaron en el salón el joven Hasán, el jorobado y la novia con su servidumbre. Entonces las doncellas se llevaron a Seth el Hosn a la estancia destinada a desnudarse, quitándole uno por uno los vestidos, diciendo al caer cada prenda: en nombre de Alá, para librarla del mal de ojo. Y después se fueron, dejándola sola con su vieja nodriza, que antes de conducirla a la cámara nupcial tenía que aguardar que entrase primero el novio jorobado. Y el jorobado se levantó entonces de la tarima y, advirtiendo que Hasán no se movía de su asiento, le dijo secamente: en verdad, Señor, que nos honraste mucho con tu presencia, colmándonos de bendiciones esta noche. Pero ahora, para salir, no esperarás que te echen. Entonces el joven, que ignoraba lo que tenía que hacer, contestó: en nombre de Alá, y levantándose salió. Pero apenas había franqueado los umbrales de la sala, se le apareció el efrit y le dijo: ¿a dónde vas, Badreddin? Delante, y oye mis instrucciones. Detente y oye mis instrucciones. El jorobado acaba de marchar al retrete. Allí se las entenderá conmigo. Tú encamínate a la cámara nupcial y cuando veas entrar a la novia le dices: tu verdadero marido soy yo. El sultán, de acuerdo con tu padre, ha empleado esta estratagema por temor al mal de ojo. Y en cuanto al palafrenero, que es el más miserable de los palafreneros, para indemnizarle, le están preparando en la caballeriza un buen jarro de leche cuajada para que refresque a tu salud. Luego te acercarás a ella y, quitándole el velo, harás con su persona lo que debes hacer. Y dicho esto, desapareció el efrit. El jorobado había ido efectivamente al retrete para descargarse antes de entrar en la cámara de la novia, y poniéndose de cuclillas sobre el mármol, comenzó su obra. Pero súbitamente el efrit tomó la forma de una rata y salió del agujero del retrete dando gritos de rata: ¡sic, sic! Y el jorobado dio una palmada para que huyese y le chilló: ¡hesh, hesh! Pero la rata comenzó a crecer y se convirtió en un enorme gato de ojos feroces y brillantes, que rompió a maullar muy enfurecido. Después, como el jorobado prosiguiese en su operación, el gato fue creciendo y se convirtió en un perro enorme que se puso a ladrar: ¡guau, guau! Entonces el jorobado comenzó a asustarse y le dijo: ¡marcha de ahí, monstruo! Pero el perro, creciendo siempre, se convirtió en un borrico que se puso a rebuznar en la misma cara del jorobado y a ventosear con un estrépito terrible. Y el jorobado, lleno de terror,
sintió que todo su vientre se deshacía en diarrea y apenas si pudo gritar «¡Socorro, socorro!». Y enseguida el borrico creció aún más y se transformó en un búfalo monstruoso que obstruyó por completo la puerta del retrete para que no se le escapara, y el búfalo, esta vez, habló con voz de hombre y dijo: «Caiga la desgracia sobre ti, jorobeta de mi trasero, eres el palafrenero más inmundo». Al oír estas palabras, sintió el jorobado que le invadía el frío de la muerte y resbaló a medio vestir hasta el pavimento, y las mandíbulas se le entrechocaron, acabando el espanto por soldárselas. Entonces el búfalo gritó: «Jorobado de Betún, ¿no has podido buscar otra mujer más que a mi querida para atacarla con tu innoble herramienta?». Y el palafrenero, lleno de terror, no pudo articular palabra, y el efrit le dijo: «Responde o te haré morder por tus excrementos. Responde o te haré morder tus excrementos». Entonces el jorobado, todo tembloroso por esta terrible amenaza, pudo decir: «Por Alá, yo no tengo la culpa, pues sabe que me han obligado, y además, oh poderoso soberano de los búfalos, yo no iba a adivinar que la joven tuviese un búfalo por amante, pero juro que me arrepiento y que pido perdón a Alá y a ti». Entonces el efrit le dijo: «Vas a jurar por Alá que obedecerás mis órdenes». Y el jorobado se apresuró a jurar, y el efrit le dijo: «Pasarás aquí la noche hasta que salga el sol, y no te marcharás hasta esa hora. Pero sobre todo, no digas una palabra de esto si no quieres que te rompa la cabeza en 1000 pedazos. Y no vuelvas a poner los pies en esta parte del palacio, ni a acercarte al harén, porque te repito que he de aplastarte la cabeza y hundirte en el pozo negro». Y luego añadió: «Ahora voy a ponerte en una postura y no te moverás hasta el amanecer». Entonces el búfalo agarró con los dientes al palafrenero y lo metió de cabeza en el agujero del retrete, sin dejarle fuera más que los pies, y le repitió: «Mucho cuidado con hacer ni un movimiento», y desapareció enseguida. Y esto es todo lo que le acaeció al jorobado. Por su parte, Hassan Badreddin el-Basrawi, dejando que se las entendiesen el efrit y el jorobado, atravesó los aposentos particulares y entró en la cámara nupcial, yendo a sentarse en el testero. Y apenas había llegado, apareció la recién casada apoyada en su nodriza, que se detuvo a la puerta, dejando entrar solo a Seth el-Hosn. Y sin ver al que estaba en el testero, y creyendo hablar con el jorobado, le dijo: «Levántate, héroe valiente, coge a tu esposa y pórtate de una manera brillante. Y ahora, hijos míos, Alá sea con vosotros». Y la vieja se retiró. Entonces entró muy desesperada Seth el-Hosn y se decía: «Es preferible la muerte antes que este jorobado inmundo». Pero apenas hubo reconocido al maravilloso Badreddin, tuvo una gran felicidad y dijo: «Oh querido mío, qué amable fuiste aguardándome tanto tiempo. Pero ¿estás solo? Oh, qué dicha tan grande. Te confieso que al verte en la sala junto a ese odioso jorobado, creí que os habíais asociado los dos para poseerme». Y Badreddin contestó: «Oh mi señora, ¿qué pensaste? ¿Es posible que te toque ese maldito jorobado? ¿Cómo íbamos a asociarnos para tal cosa?». Entonces Seth el-Hosn preguntó: «Pero en fin, ¿quién de los dos es mi marido, él o tú?». Y Badreddin repuso: «Soy yo, querida mía. Se ha inventado esta farsa del jorobado para hacernos reír, y también para librarnos del mal de ojo, pues todas las damas han oído hablar de tu hermosura sin igual, y tu padre alquiló a ese palafrenero para que conjurase el mal de ojo,
gratificándole con 10 dinares. Y ahora está en la caballeriza a punto de tragarse a nuestra salud un jarro de leche fresca bien cuajada. Al oír a Badreddin, Seth el-Hosn llegó al colmo de la alegría y sonrió gentilmente y rompió a reír más gentilmente aún. Y luego, sin poder contenerse más, exclamó: «Por Alá, querido mío, poséeme, apriétame bien, ven enseguida a mi regazo». Y como Seth el-Hosn se había despojado de las ropas interiores y estaba toda desnuda, solo cubierta por una falda, cuando dijo: «Ven enseguida a mi regazo», él la levantó rápidamente hasta la altura de la vulva, mostrando en toda su magnificencia sus muslos y sus nalgas de jazmín. Y a la vista de los encantos de aquella carne de Urí, Badreddin sintió que el deseo recorría todo su cuerpo y despertaba al niño dormido, y levantándose presurosamente, se desnudó, despojándose del calzón de innumerables pliegues y de la bolsa que contenía los 1000 dinares que le había dado el judío de Basora, y la colocó en el diván junto a los calzones, y luego se quitó el hermoso turbante y lo puso en una silla, cubriéndose con otro ligero de dormir que habían dejado allí para el jorobado, y solo se quedó con la fina camisa de muselina de seda bordada de oro y con el ancho calzoncillo de seda azul sujeto a la cintura por un cordón con borlas de oro. Y soltando estos cordones, abrazó a Seth el-Hosn, que le ofrecía todo su cuerpo. La levantó en alto, la tendió en la cama y se echó sobre ella. Y agachado, abiertas las piernas, cogió los muslos de Seth el-Hosn, los atrajo hacia sí y los separó. Enseguida apuntó contra la ciudadela su ariete, que estaba ya dispuesto. Empujó este ariete poderoso, hundiéndolo en la brecha, y la brecha cedió. Y Badreddin pudo entusiasmarse al comprobar que la perla no estaba perforada y no había penetrado en ella más ariete que el suyo, ni la habían tocado siquiera con la punta de la nariz, y comprobó también que aquel trasero bendito nunca había resistido el peso de un cabalgador. Y en el colmo de la dicha le arrebató la virginidad y se deleitó a su gusto con el sabor de aquella juventud. Y ataque tras ataque, el ariete funcionó 15 veces seguidas, entrando y saliendo sin interrumpirse, y todas ellas le parecieron deliciosas. Y desde aquel instante, sin género de duda, quedó preñada Seth el-Hosn, según verás en lo que sigue, oh emir de los creyentes. Y cuando Bedreddin acabó de hincar los 15 clavos, dijo para sí: «Me parece que es bastante por ahora», y se tendió al lado de Seth el-Hosn, pasándole con suavidad la mano por debajo de la cabeza, y ella le rodeó también con su brazo, enlazándose ambos estrechamente, y antes de dormirse se recitaron estas estrofas admirables: «No temas nada, penetra tu lanza en el objeto de tu amor, y no hagas caso de los consejos del envidioso, pues no será el envidioso quien sirva a tus amores. Piensa que el clemente no creó más hermoso espectáculo que el de los amantes entrelazados en la cama. Míralos, ahí están, pegados uno al otro, cubiertos de bendiciones. Sus manos y sus brazos les sirven de almohadas. Cuando el mundo ve a dos corazones unidos por ardiente pasión, trata de herirlos con el acero frío. Pero tú no hagas caso. Cuando el destino pone una bealdad a tu paso, es para que la ames, para que con ella únicamente vivas». Y esto es todo lo que acaeció a Hassan Badreddin y a Seth el-Hosn, la hija de su tío. El efrit, por su parte, se apresuró a ir en busca de su compañera la efrita, y uno y otra admiraron a los dos jóvenes dormidos asistiendo
antes a sus juegos y contando los ataques del ariete. Luego el efrit le dijo a la efrita: «Habrás visto, hermana, que tenía yo razón. Ahora debes cargar con el joven y llevarlo al mismo sitio de donde lo cogí, al cementerio de Basorá, en la turbé de su padre Nureddin. Y hazlo pronto, que yo te ayudaré, pues ya apunta el día y no es posible que dejemos así las cosas». Entonces la efrita levantó al joven Hasán dormido, se lo echó a cuestas, sin más ropa que la camisa, porque el calzoncillo se le había caído en uno de sus embates, y voló con él, seguida de cerca por el efrit. De improviso, durante esta carrera por el aire, al efrit le asaltaron ideas lúbricas respecto a la efrita y quiso violarla yendo cargada con el hermoso Hasán. Y la efrita no se hubiese opuesto en otra ocasión, pero ahora temía por el joven. Además intervino afortunadamente Alá, enviando contra el efrit a unos ángeles que le echaron encima una columna de fuego y lo abrazaron. Y la efrita y Hasán se vieron libres del terrible efrit, que acaso los hubiese desplomado desde aquella altura, porque el efrit es terrible en su copulación. Entonces la efrita descendió al suelo, hacia el mismo sitio donde había caído el efrit, con el cual habría copulado de no llevar a Hasán, por el que temía mucho la efrita. Pero había escrito el destino que el lugar donde la efrita depositara a Hasán Badreddin, por no atreverse a transportarlo ella sola más lejos, estaría muy próximo a la ciudad de Damasco, en el país de Sham, o sea, Siria, la ciudad de Damasco. Y entonces la efrita llevó a Hasán muy cerca de una de las puertas de la ciudad, lo dejó suavemente en la tierra y echó a volar otra vez. Cuando llegó la aurora, abriéndose las puertas de la ciudad, y los que salieron de ella se asombraron ante aquel maravilloso joven dormido, sin más ropa que la camisa y con un gorro de dormir en la cabeza en vez de turbante, se decían unos a otros: «Es asombroso, mucho habrá tenido que velar para estar ahora dormido tan profundamente». Y otros dijeron: «Alá, Alá, hermoso joven, dichosa y afortunada la mujer que con él se ha acostado, pero ¿por qué estará completamente desnudo?». Otros contestaron: «Probablemente este joven habrá pasado en la taberna más tiempo del preciso y habrá bebido más de lo que pueda resistir. Y al regresar de noche, habrá encontrado cerradas las puertas, decidiéndose dormir en el suelo». Pero mientras conversaban de este modo, se levantó la brisa matinal y, acariciando al hermoso joven, le alzó la camisa, y entonces se vio aparecer un vientre, un ombligo, unas piernas y unos muslos como de cristal, y un zib y unos compañones muy bien proporcionados. Y este espectáculo maravilló a las gentes que admiraban todo aquello. Despertó entonces Badreddin, y hallándose tumbado cerca de aquella puerta desconocida y rodeado por tantas personas, se sorprendió mucho y exclamó: «¿Dónde estoy, buena gente? Os ruego que lo digáis. ¿Y por qué me rodeáis así? ¿Qué es lo que ocurre?». Y le contestaron: «Nos hemos detenido por el gusto de verte. Pero ¿no sabes que te hallas a las puertas de Damasco? ¿En dónde has pasado la noche para estar completamente en cueros?». Y Hasán les respondió: «Por Alá, buena gente, ¿qué me decís? He pasado la noche en el Cairo, ¿y me decís que estoy en Damasco ahora?». Entonces se echaron a reír todos, y uno de ellos dijo: «Ah, gran tragador de hashish». Y dijeron otros: «Está loco, sin remedio. Lástima que esté demente un joven tan hermoso». Y otros añadieron: «Pero en fin, ¿qué historia es esa con que has querido engañarnos?». Entonces Hasán Badreddin contestó: «Por Alá,
buena gente, yo no miento nunca. Os afirmo y repito que esta noche la he pasado en el Cairo, y la anterior en mi pueblo, que es Basorá. Al oírle, uno gritó, ¡qué cosa más sorprendente! Otro dijo, está loco. Y algunos se desternillaban de risa, dando palmadas. Y otros dijeron, ¿no es una verdadera lástima que un joven tan admirable haya perdido la razón? ¡Qué loco tan singular! Y otro, más prudente, le dijo, Hijo mío, vuelve en ti y no digas semejantes extravagancias. Entonces Hasán contestó, sé muy bien lo que digo. Además, habéis de saber que anoche en el Cairo pasé una noche muy agradable como recién casado. Entonces todos se convencieron de su locura, y uno de ellos exclamó riéndose, ya veis que este pobre joven se ha casado en sueños. ¿Y qué tal es ese matrimonio? ¿Cuántos cayeron? ¿Era una hurí o una ramera? Pero Badreddin empezaba a enfadarse y les dijo, pues sí que era una hurí, y no he copulado en sueños sino 15 veces entre sus muslos, y he ocupado el lugar de un asqueroso jorobado, y me he puesto su gorro de dormir, que es este. Luego recapacitó un momento y dijo, pero por Alá, buena gente, ¿en dónde está mi turbante? ¿Y mis calzoncillos? ¿Y mi ropón? ¿Y mis calzones? Y sobre todo, ¿en dónde está mi bolsillo? Y Hasán se levantó y buscó su traje a su alrededor, y entonces empezaron a guiñarse el ojo y a hacerse señas de que el joven estaba loco de remate. Entonces el pobre Hasán se decidió a entrar en la ciudad tal como estaba y tuvo que atravesar las calles y los zocos en medio de un gran cortejo de niños y de mayores que gritaban, ¡es un loco! ¡Un loco! Y el pobre Hasán ya no sabía qué hacer cuando Alá, temiendo que al hermoso joven le ocurriese algo, le hizo pasar por junto a una pastelería que acababa de abrirse. Y Hasán se refugió en esa tienda, y como el pastelero era un hombre de puños, cuyas hazañas eran muy conocidas en la ciudad, la gente tuvo miedo y se retiró, dejando en paz al joven. Cuando el pastelero, que se llamaba el-Hajj Abdalá, vio al joven Hasán Badreddin y pudo examinarle a su gusto, le maravilló su hermosura, sus encantos y sus dones naturales, y rebosante de cariño el corazón le dijo, «Oh gentil mancebo, dime de dónde vienes, nada temas, pero refiéreme tu historia, pues ya te quiero más que a mi misma vida». Y Hasán contó entonces toda su historia al pastelero Hajj Abdalá, desde el principio hasta el fin. Y el pastelero, profundamente maravillado, dijo a Hasán, «Oh mi joven Badreddin, en verdad que esa historia es muy sorprendente y muy extraordinario tu relato. Pero te aconsejo, hijo mío, que a nadie se lo cuentes, pues es peligroso hacer confidencias. Te ofrezco mi tienda y vivirás conmigo hasta que Alá se digne dar término a las desgracias que te afligen. Además, yo no tengo hijos y me darás mucho gusto si quieres aceptarme como padre. Yo te adoptaría como hijo». Y Hasán respondió, «Aceptado, sea según tu deseo». Enseguida fue al zoco el pastelero y compró trajes magníficos con que vestir al joven y lo llevó a casa del cadí y ante testigos prohijó a Hasán Badreddin, adoptándolo como hijo. Y Hasán permaneció en la pastelería como hijo del amo y cobraba el dinero de los parroquianos y les vendía pasteles, tarros de dulce, fuentes llenas de crema y toda la confitería famosa de Damasco, y aprendió enseguida el oficio de pastelero que le gustaba mucho por las lecciones recibidas de su madre,
la mujer del visir Nureddin, que preparaba pasteles y dulces delante de él cuando era niño. Y como en toda la ciudad de Damasco fue elogiada la hermosura de Hassan, el gallardo joven de Basorá, hijo adoptivo del pastelero, la tienda de Haj Abdalá llegó a ser la más frecuentada de todas las pastelerías de Damasco. Y esto fue todo lo de Hassan Badreddin. En cuanto a la recién casada Sett el-Hosn, hija del visir Shamseddin, he aquí lo que hubo de ocurrirle. Cuando se despertó Sett el-Hosn la mañana siguiente a la noche de sus bodas, no encontró a su lado al hermoso Hassan, pero figurándose que habría ido al retrete, le aguardó muy tranquila. En aquel momento se presentó a saber de ella su padre el visir Shamseddin. Llegaba muy inquieto. Estaba poseído de indignación por la injusticia del sultán, obligándole a casar a la hermosa Sett el-Hosn con el palafrenero jorobado. Y al entrar en las habitaciones de su hija, se dijo: como sepa que se ha entregado a ese inmundo jorobado, la mato. Golpeó en la puerta de la cámara nupcial y llamó: Sett el-Hosn. Y desde dentro ella contestó: ya voy a abrir, padre mío. Y levantándose enseguida, abrió la puerta. Parecía más hermosa que de costumbre y mostraba resplandeciente el rostro y el alma, satisfecha por haber sentido las briosas caricias de aquel hermoso siervo. E inclinándose ante su padre con coquetería, le besó las manos. Pero su padre, al verla tan contenta, en lugar de encontrarla afligida por su unión con el jorobado, le dijo: ah, desvergonzada, ¿cómo te atreves a mostrarte con esa cara de alegría después de haber dormido con el horrendo jorobado? Y Sett el-Hosn, al oírlo, se echó a reír y exclamó: por Alá, padre mío, dejémonos de bromas, bastante tengo con haber sido la irrisión de todos los invitados a causa de mi supuesto marido, ese jorobado que no vale ni la cortadura de una uña de mi verdadero esposo de esta noche. Oh, qué noche, cuán llena de delicias junto a mi amado. Basta pues de bromas, padre mío, no me hables más del jorobado. El visir temblaba de coraje escuchando a su hija y sus ojos estaban azules de furor y dijo: ¿qué dices, desdichada? ¿No pasaste aquí la noche con el jorobado? Y ella contestó: por Alá sobre ti, oh padre mío, no me hables más del jorobado. Confúndalo Alá a él, a su padre, a su madre y a toda su familia. Sabe de una vez que estoy enterada de la superchería que inventaste para defenderme del mal de ojo. Y dio a su padre todos los pormenores de la boda y de cuanto le había ocurrido aquella noche, añadiendo: qué bien lo pasé sintiendo en mi regazo a mi adorado esposo, el hermoso joven de exquisitas maneras y espléndidos negros ojos y de arqueadas cejas. Oído esto, gritó el visir: pero hija, ¿estás loca? ¿Sabes lo que dices? ¿Dónde se halla el joven a quien llamas tu esposo? Sett el-Hosn respondió: ha ido al retrete. Entonces el visir, muy alarmado, se precipitó afuera de la habitación y corriendo hacia el retrete, se encontró al jorobado que seguía inmóvil con los pies hacia arriba y la cabeza dentro del agujero. Estupefacto hasta más no poder, exclamó el visir: ¿qué veo? ¿Eres tú, jorobeta? Y como no le contestase, repitió esta pregunta en voz más alta, pero el jorobado tampoco quiso contestar porque seguía aterrado, creyendo que quien le hablaba era el efrit. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana nuevamente y se calló discretamente. En el capítulo siguiente continuaremos con la historia cuando llega la 22ª noche.
Al llegar la 22ª noche, Sherazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que Giafar prosiguió así la historia al califa Harún al-Rashid. El cobarde jorobeta, creyendo que le hablaba el efrit, tenía un miedo horrible y no se atrevía a contestar. Entonces, muy enfurecido, el visir le increpó: Respóndeme, jorobado maldito, o te atravieso con este alfanje. Y entonces el jorobado, sin sacar del agujero la cabeza, contestó desde adentro: Por Alá, oh jefe de los efrits, tenme compasión. Te juro que te he obedecido sin moverme de aquí en toda la noche. Al oírle, el visir ya no supo qué pensar y exclamó: Pero, ¿qué estás diciendo? No soy ningún efrit, sino el padre de la novia. Y el jorobado, dando un gran suspiro, contestó entonces: Pues márchate de aquí, que nada tengo que ver contigo, y vete antes de que aparezca el terrible efrit, arrebatador de almas. Además, te odio, porque tú eres la culpa de todas mis desdichas, al casarme con la querida de los búfalos, los asnos y los efrits. Malditos seáis tú, tu hija y todos los que obran tan mal como vosotros. Y entonces el visir le dijo: Pero estás loco, sal de ahí, para que escuche bien eso que acabas de contar. Entonces el jorobado replicó: ¿Acaso esté loco? Pero no lo estaré hasta el punto de moverme de este sitio sin permiso del terrible efrit, porque me ha prohibido salir del agujero antes de que amanezca. Así pues, vete y déjame en paz. Pero antes dime, ¿falta mucho para que salga el sol? El visir, cada vez más perplejo, contestó: ¿Pero qué efrit es ese del cual hablas? Y entonces el jorobado contó su historia, su ida al retrete para hacer sus necesidades antes de entrar en el cuarto de la desposada, la aparición del efrit bajo las diversas formas de rata, gato, perro, asno y búfalo, y por fin la prohibición hecha y el trato sufrido. Y terminado el relato, rompió a llorar. Entonces el visir se acercó al jorobado y, tirándole de los pies, le sacó del agujero. Y el jorobado, con la faz lastimosamente embadurnada de amarillo, gritó al visir: «Maldito seas tú y maldita tu hija, la amante de los búfalos». Y por temor de que se le apareciese de nuevo el efrit, echó a correr con todas sus fuerzas, dando alaridos y sin atreverse a volver la cara. Y llegó al palacio y fue a ver al sultán y le explicó su aventura con el efrit. En cuanto al visir, Chamseddin regresó como loco al aposento de su hija Sett el-Hosn y le dijo: «Hija mía, noto que pierdo la razón. Aclárame lo sucedido». Entonces Sett el-Hosn le dijo: «Sabe, oh padre mío, que el joven encantador que logró los honores de la boda durmió toda la noche conmigo, gozando mis primicias, y tendré un hijo seguramente. Y en prueba de lo que te hablo, ahí en la silla tienes su turbante, sus calzones sobre el diván, y su calzoncillo en mi cama. Además, en sus calzones encontrarás algo que ha escondido y que yo no pude adivinar». A estas palabras se dirigió el visir hacia la silla, sacó el turbante y le dio vueltas en todos sentidos para examinarlo bien, y luego exclamó: «Es un turbante como el de los visires de Basra y de Mosul». Después desenrolló la tela y encontró un pliego que allí estaba cosido, y se apresuró a guardarlo
y examinó luego los calzones, encontrando en ellos el bolsillo con los 1000 dinares que el judío había dado a Hasán Badreddin. Y en el bolsillo había un papel donde el judío había escrito lo siguiente: yo, comerciante de Basra, declaro haber entregado la cantidad de 1000 dinares al joven Hasán Badreddin, hijo del visir Nureddin, a quien Alá haya recibido en su misericordia, por el cargamento de la primera nave que arribe a Basra. Al leer el papel, el visir Shamseddin lanzó un grito y quedó desmayado. Cuando volvió en sí, se apresuró a abrir el pliego que había encontrado en el turbante e inmediatamente conoció la letra de su hermano Nureddin, y entonces empezó a llorar y a lamentarse diciendo: «Pobre hermano mío, pobre hermano mío». Y cuando se hubo calmado un poco, exclamó: «Alá es todopoderoso». Y dijo a Set el-Hosn: «Oh hija mía, ¿sabes el nombre de aquel a quien te has entregado esta noche? Pues es Hasán Badreddin, mi sobrino, el hijo de tu tío Nureddin. Y esos 1000 dinares son tu dote. Alá sea loado». Después recitó estas 2 estrofas: «Vuelvo a encontrar sus huellas y al instante me domina el deseo. Y al recordar la mansión de la dicha, derramo todas las lágrimas de mis ojos, y pregunto y grito sin lograr respuesta: ¿quién me ha arrancado lejos de él? Oh, tenga piedad de mí, el autor de mis desventuras, y permítame que vuelva». Enseguida leyó cuidadosamente la memoria de su hermano y encontró relatada toda la vida de Nureddin y el nacimiento de su hijo Badreddin, y quedó muy maravillado, sobre todo cuando contrastó las fechas anotadas por su hermano con las de su propio casamiento en el Cairo y del nacimiento de Set el-Hosn, y vio que estas fechas concordaban perfectamente. Y tanto hubo de asombrarse que se apresuró a ir en busca del sultán para contarle la historia y mostrarle aquellos papeles. Y el sultán se asombró también de tal modo que mandó a los escribas del palacio que redactasen tan admirable historia para conservarla escrupulosamente en el archivo. En cuanto al visir Shamseddin, marchó a su casa y esperó en compañía de su hija el regreso de su sobrino Hasán Badreddin, pero acabó por darse cuenta de que Hasán había desaparecido, y no pudiendo explicarse la causa, se dijo a sí mismo: «Por Alá, ¿qué aventura tan extraordinaria es esta aventura? No he conocido otra semejante». Al llegar a este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato para no cansar al sultán Shahryar, el rey de las islas de la India y de la China. En el capítulo que viene continuaremos con al llegar la 23ª noche. Al llegar la 23ª noche, Sherazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Jafar al-Barmaki, visir del rey Harún al-Rashid, prosiguió de este modo la historia que contaba al califa. Cuando el visir Shamseddin se convenció de que su sobrino Hasán Badreddin había desaparecido, se dijo: puesto que el mundo está hecho de vida y de muerte, nada tan oportuno como que procure que mi sobrino Hasán encuentre a su regreso esta vivienda igual que la ha dejado». Y el visir Shamseddin cogió un tintero, un cálamo y un pliego de papel y anotó uno por uno todos los muebles y enseres de la casa en esta forma:
tal armario está en tal sitio, tal cortina en tal otro, y así sucesivamente. Cuando terminó, selló el papel después de leérselo a su hija Seth el-Hosn y lo guardó con mucho cuidado en la caja de los papeles. Después recogió el turbante, el gorro, los calzones, el ropón y el bolsillo, e hizo con todo ello un paquete que guardó con el mismo esmero. En cuanto a Seth el-Hosn, la hija del visir, quedó preñada efectivamente la primera noche de bodas, y a los 9 meses cumplidos parió un hijo tan hermoso como la luna y que se parecía a su padre en todo, en lo bello, en lo gentil y lo perfecto. Enseguida que nació, lo lavaron las mujeres y le ennegrecieron los ojos con col. Después le cortaron el cordón umbilical y lo confiaron a las criadas y a la nodriza, y por su hermosura sorprendente se le llamó Ajib, que significa maravilloso. Pero cuando el admirable Ajib llegó día por día, mes por mes y año por año a cumplir los 7 años de su edad, su abuelo, el visir Chamseddin, le mandó a la escuela de un maestro muy famoso, recomendándoselo mucho a este maestro. Y Ajib, acompañado diariamente del esclavo negro Said, eunuco de su padre, iba a la escuela para regresar a su casa al mediodía y al anochecer. Y así fue a la escuela durante 5 años hasta cumplir los 12 años. Pero a todo esto, los demás niños de la escuela no podían soportar a Ajib, que les pegaba y les insultaba y les decía: ¿cuál de vosotros puede compararse conmigo? Mi padre es el visir de Egipto. Al fin se reunieron los niños y fueron a quejarse al maestro contra la conducta de Ajib. Y el maestro, al ver que sus exhortaciones al hijo del visir no daban resultado, sin atreverse a despedirle por ser quien era, dijo a los demás niños: os voy a indicar una cosa que en cuanto se la digáis le impedirá volver a la escuela. Mañana a la hora del recreo os reuniréis todos en torno a Ajib y os diréis los unos a los otros: por Alá, vamos a jugar un juego maravilloso. Pero para jugarlo es preciso que diga en alta voz cada uno su nombre, y el nombre de su padre, y el nombre de su madre, pues el que no pueda decir el nombre de su padre y de su madre será considerado como un hijo adulterino y no jugará con nosotros. Y aquella mañana, cuando Ajib hubo llegado a la escuela, todos los niños se reunieron a su alrededor, y uno de ellos dijo: vamos a jugar a un juego maravilloso, pero nadie podrá jugar sino con la condición de decir su nombre y los de sus padres. Empecemos uno a uno. Y les guiñó el ojo. Entonces avanzó uno de los niños y dijo: me llamo Najib, mi madre se llama Najiba y mi padre Izzedin. Y otro niño dijo: yo me llamo Nagib, mi madre se llama Gamila y mi padre se llama Mustafa. Y el tercero y el cuarto y los otros se expresaron en la misma forma. Cuando le tocó el turno a Ajib, dijo orgullosamente: yo soy Ajib, mi madre se llama Seth el-Hosn y mi padre se llama Chamseddin, visir de Egipto. Pero todos los niños replicaron: no, por Alá, el visir no es tu padre. Y Ajib gritó enfurecido: Alá os confunda, el visir es mi padre. Pero los niños comenzaron a reírse y a palmotear, y le volvieron la espalda gritando: vete, vete, no sabes cómo se llama tu padre. Chamseddin no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre. No jugarás con nosotros. Y los niños se desbandaron riendo a carcajadas.
Entonces Agib sintió que se le oprimía el pecho y le ahogaban los sollozos. Y enseguida se le acercó el maestro y le dijo: «Pero, ¿cómo, Agib? ¿No sabías que el visir no es tu padre, sino tu abuelo, el padre de tu madre, Set el Hosn? A tu padre ni tú ni nosotros ni nadie le conoce, porque el sultán había casado a Set el Hosn con un palafrenero jorobado, pero el tal no pudo acostarse con ella y ha ido contando por toda la ciudad que la noche de su boda los efrits le habían encerrado a él para dormir ellos con Set el Hosn. Y ha contado también historias asombrosas de búfalos, de perros, de borricos y otros seres semejantes. De modo que, oh mi querido Agib, que nadie sabe el nombre de tu padre. Sé pues humilde ante Alá y con tus compañeros, que te miran como a hijo adulterino. Considera que te hallas en la misma situación que un niño vendido en el mercado y que ignora quién es su padre. Sabe pues que el visir Chamseddin no es más que tu abuelo y que a tu padre nadie lo conoce, y en adelante procura ser modesto». Después de oír al maestro de la escuela, Agib salió corriendo a casa de su madre Set el Hosn, llorando tanto que no pudo al principio articular palabra. Entonces su madre empezó a consolarle y viéndole tan conmovido se le llenó el corazón de lástima y le dijo: «Hijo mío, cuéntale a tu madre la causa de tu pena». Y le besó y le acarició. Entonces el pequeño le dijo: «Dime, madre, ¿quién es mi padre?». Y Set el Hosn, muy asombrada, le dijo: «Pues el visir». Y Agib le contestó, ahogado por el llanto: «No, ese no es mi padre. No me ocultes la verdad. El visir es tu padre, pero no es el mío. Si no me dices la verdad, con este puñal me mataré ahora mismo». Y Agib le repitió a su madre las palabras del maestro de escuela. Entonces, al recordar a su primo y marido, la hermosa Set el Hosn recordó también su primera noche de bodas y la belleza y los encantos del maravilloso Hassan Badreddin el Basraoui, y lloró muy emocionada, suspirando estas estrofas: «Encendió el deseo en mi corazón y se ausentó muy lejos, y se ausentó hacia lo más distante de nuestra morada. Mi pobre razón no he de recobrarla hasta que él vuelva, y aguardándole he perdido asimismo el sueño reparador y toda la paciencia. Me abandonó, y con él me abandonó la dicha, arrebatándome la tranquilidad, y desde entonces perdí todo reposo. Me dejó y las lágrimas de mis ojos lloran su ausencia, y al correr sus arroyos llenan los mares. Que no pasa un día que mi deseo me empuje hacia él y palpite mi corazón con el dolor de su ausencia. Por eso su imagen se alza frente a mí, y al mirarla aumentan mi cariño, mi anhelo y mis recuerdos. Oh, su imagen amada es siempre lo primero que se presenta a mis ojos en la primera hora de la mañana, y así ha de ser siempre, pues no tengo otro pensamiento ni otros amores». Después prosiguió en sus sollozos, y Agib, viendo llorar a su madre, se echó a llorar también, y mientras los dos estaban llorando, entró en la habitación el visir Chamseddin, que había oído los llantos y las voces, y al ver cómo lloraban se le oprimió el corazón, y dijo muy alarmado: «Hijos míos, ¿por qué lloráis así?». Entonces Set el Hosn le refirió la aventura de Agib con los chicos de la escuela, y el visir, al oírla, se acordó de todas las desventuras pasadas, las que le habían ocurrido a él,
a su hermano Nureddin, a su sobrino Hassan Badreddin y por último a su nieto Agib, y al reunir todos estos recuerdos no pudo menos que llorar también. Y se fue muy desesperado en busca del emir y le contó lo que pasaba, diciéndole que aquella situación no podía durar ni por su buen nombre ni por el de sus hijos, y le pidió su venia para partir hacia los países de Levante y a llegar a la ciudad de Basorá, en donde pensaba encontrar a su sobrino Hassan Badreddin. Rogó asimismo que el sultán le escribiera unos decretos que le permitiesen realizar por los países las gestiones necesarias para encontrar y traerse a su sobrino. Y como no cesaba en su amargo llanto, se enterneció el sultán y le concedió los decretos. Y después de darle gracias mil y hacer votos por su engrandecimiento, prosternándose ante él y besando la tierra entre sus manos, el visir se despidió. Inmediatamente hizo los preparativos para la marcha y partió con su hija Set el-Hosn y con Agib. Anduvieron el primer día y el segundo y el tercero, y así sucesivamente en dirección a Damasco, y por fin llegaron sin dificultades a Damasco, y se detuvieron cerca de las puertas en el Meidán de Asba, donde armaron sus tiendas para descansar 2 días antes de seguir el camino. Y les pareció Damasco una ciudad admirable, llena de árboles y aguas corrientes, siendo en realidad como la cantó el poeta, al decir con estos versos: he pasado un día y una noche en Damasco. Damasco, su creador juró no hacer en adelante nada parecido. La noche cubre amorosamente a Damasco con sus alas, y cuando llega el día tiende por encima la sombra de sus árboles frondosos. El rocío en las ramas de estos árboles no es rocío, sino perlas, perlas que caen como copos de nieve a merced de la brisa que las empuja. En sus bosques luce la naturaleza todas sus galas. El ave de su lectura matutina, el agua es como una página blanca abierta. La brisa responde y escribe lo que dicta el ave, y las blancas nubes derraman gotas para la escritura. La servidumbre del visir fue a visitar la ciudad y sus zocos para comprar lo que necesitaban y vender las cosas traídas de Egipto, y no dejaron de bañarse en los hammams famosos, y entraron en la mezquita de los Bani Omnia, u homínidas, que son dinastía de califas de Damasco, situada en el centro de la población y que no tiene igual en todo el mundo. Agib marchó también a la ciudad para distraerse, acompañado de su fiel eunuco Said, y el eunuco le seguía muy próximo y llevaba en la mano un látigo capaz de matar a un camello, pues sabía la fama que tienen los habitantes de Damasco, y con aquel látigo quería impedirles acercarse a su amo, el hermoso Agib. Y efectivamente no se engañaba, pues apenas hubieron visto al hermoso Agib, los habitantes de Damasco se percataron de lo encantador y gracioso que era, hallándole más suave que la brisa del norte, más delicioso que el agua fresca para el paladar del sediento, y más grato que la salud para el convaleciente. Y enseguida la gente de la calle, de las casas y de las tiendas siguieron a Agib sin dejarle, a pesar del látigo del eunuco, y otros corrían para adelantarse y se sentaban en el suelo a su paso para contemplarle más tiempo y mejor. Al fin, por voluntad del destino, Agib y el eunuco llegaron a una pastelería donde se detuvieron para escapar de tan indiscreta muchedumbre. Y precisamente aquella pastelería era la de Hassan Badreddin, el padre de Agib. Había muerto el anciano pastelero que adoptó a Hassan, y éste había heredado la tienda. Y aquel día Hassan
estaba ocupado en preparar un plato delicioso con granos de granada y otras cosas azucaradas y sabrosas. Y cuando vio pararse a Agib y al eunuco, quedó encantado con la hermosura de Agib, y no solamente encantado, sino conmovido con una emoción cordial y extraordinaria que le hizo exclamar lleno de cariño: «Oh, mi joven señor, acabas de conquistar mi corazón y reinas para siempre en lo íntimo de mi ser, sintiéndome atraído hacia ti desde el fondo de mis entrañas. ¿Quieres honrarme entrando en mi tienda? ¿Quieres hacerme la merced de probar mis dulces, sencillamente por piedad?» Y Hasán, al decir esto, sentía que, sin poder remediarlo, sus ojos se arrasaban en lágrimas, y lloró mucho al recordar entonces su pasado y su situación presente. Y cuando Agib oyó las palabras de su padre, se le enterneció también el corazón, y volviéndose hacia el esclavo le dijo: «Said, este pastelero me ha enternecido. Se me figura que ha de tener algún hijo ausente y que yo le recuerdo este hijo. Entremos, pues, en su tienda para complacerte y probemos lo que nos ofrece. Para complacerle y probemos lo que nos ofrece. Y si aliviamos con esto su pena, es probable que Alá se apiade a su vez de nosotros y haga que logren buen éxito las pesquisas para encontrar a mi padre». Pero Said, al oír a Agib, exclamó: «Oh, mi señor, no hagamos esto, por Alá, de ningún modo. No es propio del hijo de un visir entrar en una pastelería del zoco, y menos todavía comer públicamente en ella. Oh, no puede ser. Si lo haces por temor a estas gentes que te siguen, y por eso quieres entrar en esta tienda, ya sabré yo espantarlas y defenderte con mi látigo. Pero lo que es entrar en la pastelería, en modo alguno». Y Hasán Badreddin se afectó muchísimo al oír al eunuco, y luego, volviéndose hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: «Oh eunuco, ¿por qué no quieres apiadarte y darme el gusto de entrar en mi tienda? ¿Por qué tú, como la castaña, eres negro por fuera, pero por dentro blanco? Y te han elogiado todos nuestros poetas en versos admirables, hasta el punto de que puedo revelarte el secreto de que aparezcas tan blanco por fuera como dentro lo eres». Entonces el buen eunuco se echó a reír a carcajadas y exclamó: «¿Es de verdad? ¿Puedes hacerlo así? Por Alá, apresúrate a decírmelo». Enseguida Hasán le recitó estos versos admirables en loor de los eunucos: «Su cortesía exquisita, la dulzura de sus modales y su noble apostura han hecho de él el guardián respetado de las casas de los reyes, y para el harén, qué servidor tan incomparable. Tal es su gentileza que los ángeles del cielo bajan a su vez para servirle». Estos versos eran efectivamente tan maravillosos, tan oportunos, y fueron tan admirablemente recitados por Hasán, que el eunuco se conmovió y se sentó halagadísimo, hasta el punto de que, cogiendo de la mano a Agib, entró con él en la tienda. Entonces Hasán Badreddin llegó al colmo de la alegría y se apresuró a hacer cuanto pudo para honrarlos. Cogió un tazón de porcelana de los más ricos, lo llenó de granos de granada preparados con azúcar y almendras mondadas, perfumado todo deliciosamente y muy en su punto, y lo presentó sobre la más suntuosa de sus bandejas de cobre repujado. Y al verlos comer con manifiesta satisfacción, se sintió muy halagado y muy complacido, y exclamó: «Oh, qué honor es para mí, qué fortuna la mía, que os sea tan agradable como provechoso».
Agib, después de probar los primeros bocados, invitó a sentarse al pastelero y le dijo: «Puedes quedarte con nosotros y comer con nosotros, porque Alá lo tendrá en cuenta, haciendo que encontremos al que buscamos». Y Hassan Badreddin se apresuró a replicar: «Pero, ¿cómo, hijo mío? ¿Acaso lamentas ya, siendo tan joven, la pérdida de un ser querido?» Y Agib contestó: «Oh buen hombre, la ausencia de un ser querido ha destrozado ya mi corazón, y ese ser por quien lloro es nada menos que mi padre, porque mi abuelo y yo hemos abandonado nuestro país para recorrer todas las comarcas en su busca». Y Agib, al recordar su desgracia, rompió a llorar, mientras que Badreddin, emocionado por aquel dolor, lloraba también. Y hasta el eunuco inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Sin embargo, hicieron los honores al magnífico tazón de granada perfumada dispuesta con tanto arte, y comieron hasta la saciedad, pues tan exquisito estaba. Pero como apremiaba el tiempo, Hassan no pudo saber más, porque el eunuco hizo que Agib partiese con él hacia las tiendas del visir. Y apenas se hubo marchado Agib, Hassan sintió que su alma se iba con él y no pudo sustraerse al deseo de seguirle. Cerró enseguida su tienda y, sin sospechar que Agib era su hijo, marchó a buen paso para alcanzarles antes de que hubiesen traspuesto la puerta principal de la ciudad. Entonces el eunuco se apercibió de que el pastelero les seguía, y volviéndose hacia él le dijo: «Pastelero, ¿por qué nos sigues?». Y Badreddin respondió: «Tengo que despachar un asunto fuera de la ciudad, y he querido alcanzaros para que vayamos juntos y regresar después enseguida. Además, vuestra partida me ha arrancado el alma del cuerpo». Estas palabras indignaron profundamente al eunuco, que exclamó: «Parece que va a salirnos muy caro el dichoso dulce. ¡Qué maldito tazón! Este hombre nos lo va a amargar. Y he aquí que ahora nos seguirá a todas partes». Entonces Agib, al volverse y ver al pastelero, se puso muy colorado y balbuceó: «Déjalo, Saib, que el camino de Alá es libre para todos los musulmanes». Y después añadió: «Si viene hasta las tiendas, ya no habrá duda de que nos persigue, y entonces lo echaremos». Y dicho esto, Agib bajó la cabeza y continuó andando, y el eunuco marchaba a pocos pasos detrás de él. En cuanto a Hassan, no dejó de seguirles hasta el Meidán de Hasba, donde estaban las tiendas. Y entonces Agib y el eunuco se volvieron, viéndole a pocos pasos detrás de ambos. Y esta vez acabó por enfadarse Agib, temiendo que el eunuco se lo contase todo a su abuelo, que Agib había entrado en una pastelería y que el pastelero había seguido a Agib. Y asustado de que esto ocurriese, cogió una piedra y volvió a mirar a Hassan, que seguía inmóvil, contemplándole siempre con una extraña luz en los ojos. Y Agib, sospechando que esta llama de los ojos del pastelero era una llama equívoca, se puso aún más furioso y lanzó con toda su fuerza la piedra con él, hiriéndole de gravedad en la frente. Después Agib y el eunuco huyeron hacia las tiendas. En cuanto a Hassan Badreddin, cayó al suelo desmayado y con la cara cubierta de sangre, pero afortunadamente no tardó en volver en sí. Se restañó la sangre y con un trozo de su turbante se vendó la herida. Después comenzó
a reconvenirse de este modo. Verdaderamente toda la culpa la tengo yo. He procedido muy mal al cerrar la tienda y seguir a ese hermoso muchacho, haciéndole creer que le acosaba con fines sospechosos. Y suspiró después, Alá Karim, que significa Dios es generoso. Luego regresó a la ciudad, abrió la tienda y siguió preparando sus pasteles y vendiéndolos como antes hacía, pensando siempre lleno de dolor en su pobre madre, que en la ciudad de Basra le había enseñado desde muy niño las primeras lecciones del arte de la pastelería, y se puso a llorar y para consolarse recitó esta estrofa. No pidas justicia al infortunio, solo hallarás el desengaño, porque el infortunio jamás te hará justicia. En cuanto al visir Chamseddin, tío del pastelero Hassan Badreddin, transcurridos los 3 días de descanso en Damasco, dispuso que levantasen el campamento del Meidán y continuando su viaje a Basra, siguió el camino de Homs, luego el de Hama y por fin el de Alepo. Y en todas partes hacía investigaciones. De Alepo marchó a Mardin, después a Mosul y luego a Diyarbakir. Y llegó por último a la ciudad de Basra. Entonces, apenas hubo descansado, se apresuró a presentarse al sultán de Basra, que le recibió con mucha amabilidad, preguntándole el motivo de su viaje. Y Chamseddin le relató toda la historia y le dijo que era hermano de su antiguo visir Nureddin. Al oír el nombre de Nureddin, exclamó el sultán, Alá lo tenga en su gracia. Y añadió, efectivamente, Nureddin fue mi visir y lo quise mucho, y murió hace 15 años, y dejó un hijo llamado Hassan Badreddin, que era mi favorito predilecto, mas un día desapareció, y no hemos vuelto a saber de él. Pero en Basra está todavía su madre, la esposa de su hermano, e hijos. Pero en Basra está todavía su madre, la esposa de tu hermano, e hijos de mi antiguo visir, el antecesor de Nureddin. Esta noticia colmó de alegría a Chamseddin, que dijo, oh rey, quisiera ver a mi cuñada, y el rey lo consintió. Chamseddin corrió a casa de su difunto hermano inmediatamente, después de haber averiguado las señas, y no tardó en llegar, pensando todo el camino en Nureddin, muerto lejos de él, con la tristeza de no poder abrazarle, y llorando recitó estas 2 estrofas. Oh, vuelva yo a la morada de mis antiguas noches, logre yo besar sus paredes. Pero no es el amor a estos muros de la casa querida el que me ha herido en mitad del corazón, sino el amor al que en ella vivía. Atravesó Chamseddin la puerta principal, llegando a un gran patio en cuyo fondo se alzaba la morada. La puerta era una maravilla de arcadas de granito, embellecida con mármoles de todos los colores. En el umbral, sobre una magnífica losa de mármol, vio el nombre de su hermano Nureddin grabado con letras de oro. Se inclinó para besar aquel nombre y se afectó mucho recitando estas estrofas. Todas las mañanas pido noticias suyas al sol que sale, y todas las noches se las pido al relámpago que brilla. Cuando duermo, hasta cuando duermo, el deseo, el aguijón del deseo, el peso del deseo, la sierra afilada del deseo trabaja en mí, y nunca calma estos dolores. Oh dulce amigo, no prolongues más
la dura ausencia. Mi corazón está destrozado, cortado en pedazos por el dolor de esta ausencia. Oh, qué día bendito, qué día tan incomparable sería aquel en que al fin pudiéramos reunirnos. Pero no temas que por tu ausencia se haya llenado mi corazón con el amor de otro. Mi corazón no es bastante grande para encerrar otro amor. Después entró Chamseddin en la casa y atravesó varios aposentos hasta llegar a aquel en que estaba generalmente su cuñada, la madre de Hassan Badreddin, el Basri. Desde la desaparición de su hijo, ella se había encerrado en aquella estancia y allí pasaba días y noches en continuo llanto. Y había mandado construir en medio de la habitación un pequeño edificio con su cúpula para que figurase la tumba de su pobre hijo, al cual ella creía muerto desde hace tiempo atrás. Y allí dejaba transcurrir entre lágrimas su vida, y allí, extenuada por el dolor, abatía la cabeza aguardando la muerte. Al llegar junto a la puerta, Chamseddin oyó a su cuñada que con voz doliente recitaba estos versos: «Oh tumba, dime por Alá si han desaparecido la hermosura y los encantos de mi amigo. ¿Se desvaneció para siempre el magnífico espectáculo de su belleza? Oh tumba, no eres seguramente el jardín de las delicias ni el elevado cielo, pero dime, ¿cómo veo resplandecer dentro de ti la luna y florecer el ramo?» Entonces entró el visir Chamseddin, saludó a su cuñada con el mayor respeto y la enteró de que era el hermano de su esposo Nureddin. Después le refirió toda la historia, haciéndole saber que Hassan, su hijo, se había acostado una noche con su hija Seth el-Hosn y que había desaparecido por la mañana, y Seth el-Hosn quedó preñada y parió a Agib. Después añadió: Agib ha venido conmigo. Es tu hijo por ser el hijo de tu hijo y mi hija. La viuda, que hasta aquel momento había estado sentada como una mujer de riguroso luto que renuncia a los usos sociales, al saber que vivía su hijo y que su nieto estaba allí, y tenía delante a su cuñado, el visir de Egipto, se levantó apresuradamente y se echó a los pies de Chamseddin, besándole, y recitó en honor suyo estas estrofas: Por Alá, colma de beneficios a aquel que acaba de anunciarme esta nueva feliz, pues para mí es la noticia más dichosa y mejor de cuantas puedan oírse. Y si le agradan los regalos, puedo hacerle el de un corazón desgarrado por las ausencias. Y el visir ordenó que buscasen enseguida a Agib, y cuando éste se presentó, su abuela se abrazó a él llorando, y Chamseddin le dijo: «Oh señora, no es el momento de llorar, sino de que prepares tu viaje a Egipto en compañía de nosotros. Y quiera Alá reunirnos con tu hijo y sobrino mío Hassan». Y la abuela de Agib respondió: «Escucho y obedezco». Y en el mismo instante fue a disponer todas las cosas necesarias y los víveres y toda su servidumbre, no tardando en hallarse dispuesta. Entonces el visir Chamseddin fue a despedirse del sultán de Basorá, y el sultán le entregó muchos regalos para él y para el sultán de Egipto. Después Chamseddin, las dos damas y Agib emprendieron la marcha acompañados de todo su séquito, y no se detuvieron hasta llegar nuevamente a Damasco. Hicieron alto en la plaza de Canún,
Armaron las tiendas y el visir dijo: ahora nos detendremos en Damasco toda una semana para tener tiempo de comprar regalos como se los merece el sultán de Egipto. Y mientras el visir recibía a los ricos mercaderes que habían acudido para ofrecerle sus géneros, Agib le dijo al eunuco: Baba Said, tengo ganas de distraerme un rato. Vámonos al zoco para saber qué novedades hay y qué le ocurrió a aquel pastelero cuyos dulces nos comimos. Y teniendo que agradecerle su hospitalidad, le pagamos partiéndole la cabeza de una pedrada. Realmente le volvimos mal por bien. Y el eunuco respondió: escucho y obedezco. Entonces Agib y el eunuco abandonaron el campamento porque Agib obraba con un ciego impulso, como movido por un cariño filial inconsciente. Llegados a la ciudad, anduvieron por todos los zocos hasta que encontraron la pastelería, y era la hora en que los creyentes marchaban a la mezquita de los Bani Omnia para la oración del Asr. Y precisamente en dicho momento estaba Hassan Badreddin en su tienda, ocupado en confeccionar el mismo plato delicioso de la otra vez: granos de granada con almendras, azúcar y perfumes en su punto. Y entonces Agib pudo observar al pastelero y ver en su frente la cicatriz de la pedrada con que le había herido, y se le enterneció más el corazón, y dijo: oh pastelero, la paz sea contigo. El interés que me inspiras hace venir a saber de ti. ¿No me recuerdas? Y apenas lo vio Hassan, se le conmovieron las entrañas, le palpitó el corazón desordenadamente, abatió la cabeza hacia el suelo y su lengua, pegada al paladar, le impedía decir palabra. Por fin hubo de levantar la vista hacia el muchacho y sumisa y humildemente recitó estas estrofas: pensé reconvenir a mi amante, pero en cuanto lo vi, lo olvidé todo. Pude olvidar mi lengua ni mis ojos. He callado y bajé los ojos ante su postura inminente y altiva, ante su postura imponente y altiva, y quise disimular lo que sentía, pero no lo pude conseguir. He aquí cómo, después de haber escrito pliegos y pliegos de reconvenciones, al hallarle ante mí, me fue imposible leer ni una palabra. Luego añadió así: oh mis señores, ¿queréis entrar solo por condescendencia y probar este plato? Porque por Alá, apenas te he visto, oh lindo muchacho, mi corazón se ha inclinado hacia tu persona como la otra vez, y me arrepiento de haber cometido la locura de seguirte. Y Agib contestó: por Alá, que eres un amigo peligroso. Por unos dulces que nos diste, estuvo en poco que nos comprometieras, pero ahora no entraré ni comeré nada en tu casa, como no jures que no saldrás detrás de nosotros como la otra vez. Y sabe que de otra manera nunca volveremos aquí, porque vamos a pasar toda la semana en Damasco a fin de que mi abuelo pueda comprar regalos para el sultán. Entonces Badreddin exclamó: lo juro ante vosotros. Y enseguida Agib y el eunuco entraron en la tienda, y Badreddin les ofreció enseguida una terrina de granos de granada, que era su deliciosa especialidad. Y Agib le dijo: ven y come con nosotros, y así puede que Alá conceda el éxito a nuestras pesquisas. Y Hassan se sintió muy feliz al sentarse frente a ellos, pero no dejaba ni un instante de contemplar a Agib.
y lo miraba de un modo tan extraño y persistente que Agib, cohibido, le dijo: por Alá, qué enamorado, tan pesado y tan molesto eres. Ya te lo dije otra vez, no me mires de esa manera, pues parece que quisieras devorar mi cara con tus ojos. Y a sus frases respondió Badreddin con estas estrofas: en lo más profundo de mi corazón hay para ti un secreto que no puedo revelar, un pensamiento íntimo y oculto que nunca traduciré en palabras. Oh tú, que humillas a la brillante luna, orgullosa de su belleza. Oh tú, rostro radiante, que avergüenzas a la mañana y a la resplandeciente aurora. Te he consagrado un culto mudo, te dediqué, oh vaso selecto, un signo mortal y unos votos que de continuo se acrecientan y embellecen. Y ahora ardo y me derrito por completo. Tu rostro es mi paraíso. Estoy seguro de morir de esta sed abrasadora, y sin embargo tus labios podrían apagarla y refrescarme con su miel. Terminadas estas estrofas, recitó otras no menos admirables, pero en otro sentido, dirigidas al eunuco. Y así estuvo diciendo versos durante una hora, tan pronto dedicados a Agib como al esclavo. Y luego que sus huéspedes se hubieran saciado, Hasán se levantó a fin de traerles lo indispensable para que se lavasen, y al efecto les presentó un hermoso jarro de cobre muy limpio, les echó agua perfumada en las manos y se las limpió después con una hermosa toalla de seda que le pendía de la cintura. Y enseguida les roció con agua de rosas, sirviéndose de un aspersorio de plata que guardaba cuidadosamente en el estante más alto de su tienda, sacándolo nada más que en las ocasiones solemnes. No contento aún, salió un instante para volver enseguida, trayendo en la mano 2 alcarrazas llenas de sorbete de agua de rosas, y les ofreció una a cada uno, diciendo: aceptadlo y coronad así vuestra condescendencia. Entonces Agib cogió una alcarraza y bebió, y luego se lo entregó al eunuco, que bebió y se la entregó otra vez a Agib, que bebió y se la volvió a entregar al esclavo, y así sucesivamente, hasta que llenaron bien el vientre y se vieron hartos como nunca lo habían estado en su vida. Y por último dieron las gracias al pastelero y se retiraron muy deprisa para llegar al campamento antes de que se pusiera el sol. Y llegados a las tiendas, Agib se apresuró a besar la mano de su abuela y a su madre Set el Hosn, y la abuela le dio otro beso acordándose de su hijo Badreddin, y hubo de suspirar y llorar mucho, y después recitó estas 2 estrofas: si no tuviese esperanza de que los objetos separados han de reunirse algún día, nada habría guardado yo desde que te fuiste, pero hice el juramento de que no entraría en mi corazón más amor que el tuyo, y Alá, mi Señor, que conoce todos los secretos, pueda atestiguar que lo he cumplido. Después le dijo a Agib: hijo mío, ¿por dónde estuviste? Y él contestó: por los zocos de Damasco. Y ella le dijo: ya debes tener mucho apetito. Y se levantó y le trajo una terrina llena del famoso dulce de Granada, deliciosa especialidad en que era muy diestra y cuyas primeras nociones había dado a su hijo Badreddin, siendo él muy niño. Y ordenó entonces al eunuco: puedes comer con tu amo Agib. Y el eunuco, haciendo muecas, se decía: por Alá, maldito el apetito que tengo, no podré comer ni un bocado. Pero fue a sentarse junto a su señor. Y Agib, que se había sentado también,
se encontraba con el estómago lleno de cuanto había comido y bebido en la pastelería. Sin embargo, tomó un poco de aquel dulce, pero no pudo tragarlo por lo harto que estaba. Además, le pareció muy poco azucarado. Y en realidad no era así ni mucho menos, porque la culpa era de él, pues no podía estar más ahito de lo que estaba. Así es que haciendo un gesto de repugnancia, le dijo a su abuela: «Oh abuela, este dulce no está bien hecho». Y la abuela, despechada, exclamó: «¿Cómo te atreves a decir que no están bien hechos mis dulces? ¿Ignoras que no hay en el mundo quien me iguale en el arte de la repostería y de la confitería, como no sea tu padre Hassan Badreddin? Y eso porque yo le enseñé». Pero Agib repuso: «Por Alá, abuela, que a este plato le falta algo de azúcar. No se lo digas a mi madre ni a mi abuelo, pero sabe que acabamos de comer en el zoco, donde nos ha obsequiado un pastelero ofreciéndonos este mismo plato. Ah, solo su perfume ensanchaba el corazón, y su sabor delicioso habría despertado el apetito de un enfermo, y realmente este plato preparado por ti no se le puede comparar ni con mucho, abuela mía». Y la abuela, enfurecida al oír estas palabras, lanzó una terrible mirada al eunuco Said y le dijo. Pero en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y volvió a callarse discretamente. Así que en el capítulo que viene continuaremos con la narración al llegar la siguiente noche.